autorizada para grabar. Ah, ya está grabando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi gente querida, el día de hoy vamos a continuar con la experiencia que habíamos realizado la clase anterior. ¿Alguien se acuerda qué cosas estábamos haciendo la clase anterior? ¿Nadie se acuerda qué hicimos la clase anterior? Yo no me Estábamos acuerdo hablando del de eso. caso clínico. Estábamos, que esa era la tarea, ¿no? Que les envié un mensajito por eso. Necesitaba que tomaran el caso clínico, que tomaran el material de la teoría psicosexual y que trataran de interpretarlo. Esa fue la propuesta que les dejé la vez pasada. ¿Mm? Muchas gracias, señorita, por haberse acordado. Ahora lo que necesito es que me cuenten qué pudieron interpretar del caso de este niño de 6 años en relación a la teoría psicodinámica, la teoría psicosexual de Freud y la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. ¿Quién me cuenta qué hizo? ¿Alguien hizo algo? Analizando el caso clínico, Sí. me di cuenta de que, primero que todo, que la persona estaba orientada o estaba ya predestinada a tener esa clase de comportamiento, ¿Por pero qué? también, como ya hace tiempo lo hice, estoy revisando mis notas del Lucas del pasado, entonces estoy intentando entender qué es lo que él había sacado en claro. Ajá. Él como que él entendía como que, claro, lo del desarrollo de la teoría psicosexual era como este elemento central que hacía que el ser humano se sostuviera, que como que los impulsos que tenía el ser humano tuvieran una respuesta. Muy bien. Uno de los temas importantes de la teoría son los impulsos, sí, señor. ¿Y entonces? Y esto es lo que hacía que la persona actuara como actuaba desde nacimiento, como que era algo innato. Muy bien. O sea que hay unos impulsos que nos hacen ser quienes somos antes de que ocurra la socialización. Claro, Perfecto. Primer concepto, eso que acabas de aportar es muy importante para esta teoría. Porque antes creíamos, antes del señor Freud, que creíamos en un concepto que era la tabula rasa. Y después del señor Freud también se creía eso. Que la gente nacía en blanco y entonces la sociedad escribía sobre ella y determinaba quién era. Eso tiene un poco de razón. Pero con Freud nos dimos cuenta que nosotros tenemos unos impulsos que no podemos controlar, que hacen parte de nuestra biología y que tienen que ver con lo que heredamos de nuestros padres. Entonces hay una gente que nace más mal geniada, otra gente que nace más predispuesta para la felicidad, otra gente que es más pasional, otra gente que es más cuadrada, fría o poco expresiva en términos femeninos. ¿Mm? Muy bien, señor. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede decir de este caso en términos psicodinámicos? ¿Alguien más intentó hacer la tarea? Sí, yo también la hice. Háblame. ¿Y entonces qué te diste cuenta? Em, que el niño está en la base del desarrollo de iniciativa versus culpa En de, términos psicosociales. sí, de Erickson. Perfecto. Em, Ujú. que quiere descubrir el mundo, hace muchas preguntas, pero también internamente tiene un balance como de lo que es permitido o no. Y Sí. eh, a mi parecer, quizás por eso trata de aportar en algunas cosas, no ser una carga, porque tiene un sentimiento de culpa o miedo a una reacción negativa de sus padres por algo que haya hecho. Exacto. Porque lo que quiere es ser aceptado. Sí.
Exacto. Un niño inconscientemente, quizás por estos impulsos que contaba el otro compañero, inconscientemente sabe que si no es aceptado por sus padres puede morir, porque si mi padre no me acepta, entonces no me alimenta. Así piensan los niños. Los niños piensan en términos de muerte o vida. Entonces, si me aman, hay comida. Si no me aman, no hay comida. ¿Sí? ¿Vi? Entonces, desde esa perspectiva, esto es importantísimo. ¿Mm? ¿Y qué más? Muy bien, señorita. Esto que acabo de hacer sobre la teoría psicosocial es muy bien hecho. ¿Quién más intentó hacer la tarea? ¿Nadie más intentó hacer la tarea? ¿Qué más me cuentan de la teoría psicodinámica? Listo. Entonces, ¿damos por vista la teoría psicodinámica? Hola, ¿hay alguien al otro lado? No, no lo sé. Es que eh, ¿Qué necesita? Hable nomás. o sea, es que entiendo el concepto de Freud de plantear este tipo de asuntos porque es importante saber eh, que, claro, la gente viene predispuesta a un comportamiento. Pero Sí. eso me hizo preguntarme mientras estaba estudiando todo este asunto. Es si ese comportamiento con el que la gente viene de base es para siempre, si la gente puede cambiar esa clase de comportamiento, su naturaleza, eso es a lo que me refiero. Es capaz de cambiar su naturaleza. Excelente pregunta, maestro. Freud era una persona un poquito pesimista, pero fue una persona que estuvo entre las dos guerras mundiales. ¿Mm? Freud se hizo famoso en el año de 1900. Si se vieron la serie por Netflix, que les recomendé que se llama Freud, se van a dar cuenta que en 1900 publica un libro que se llama La interpretación de los sueños. ¿Mm? Esto es algo que no se había hecho y pertenecía al esoterismo. Entonces, él en esta interpretación de los sueños nos comienza a decir que tenemos un mundo que está gobernando por nuestros deseos, que se llama el id o el ello. ¿Mm? Que a su vez tenemos otro mundo que está dominado, básicamente está dominado por lo social. A él ese mundo le llama el deber ser. ¿Mm? Y en esa puja de esos dos mundos, yo puedo ser lo que socialmente puede llegar a ser aceptado. Y a esa puja entre lo socialmente aceptado es lo que el ilustrísimo señor Freud llama el yo. ¿Mm? Entonces, para Freud es así, existe esta puja. Pero para los psicoanalistas que surgen después de Freud, como el señor Jung, ¿m? El señor Adler, entre otros, y hubo muchas mujeres como Melanie Klein, entre otras, Anna Freud también, eh, ellas comenzaron a proponer una visión más humanista de las personas y comenzaron a darse cuenta que las personas sí podían cambiar. ¿M? Pero había una parte que no cambiaba, que a veces le llamaron carácter, y había otra parte que sí cambiaba. Y esa parte que sí cambiaba le llamaban personalidad. El carácter es como, hagan de cuenta un celular, cuando ustedes compran un celular vienen con unos programas básicos. ¿Sí? Ese sería el carácter, los programas básicos con los cuales nacemos, para el señor Freud. ¿Y qué sería eh,
¿Qué sería lo que puede cambiar en nosotros? Nuestra personalidad, ¿sí? La personalidad es cuando tú tomas un celular y lo llenas de tus fotos, cuando tú tomas un celular y lo llenas de tus programas o tus apps preferidas y lo vuelves a tu manera, o cuando tú tienes tu computadora y armas tus carpetas como a ti te gusta, ¿sí? Por no decir como se te da la gana. Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros vaya llenando de la información como le gusta y así que sucede, por ejemplo, cuando yo me siento en la computadora de la otra persona, yo no la puedo manejar porque yo no sé cómo fue que llenó sus archivos. Eso me pasó mucho cuando yo estuve haciendo la tesis con mi compañera de clase. Entonces ella a veces no podía y yo me tenía que sentar en la computadora de ella y padecía porque yo no entendía ya cómo había guardado los archivos, era muy diferente como yo los había guardado. Entonces ese podría ser una metáfora para hablar de lo que no cambia el carácter y de lo que puede cambiar, que sería, que sería la personalidad. ¿Mm? Entonces, conceptos muy importantes del psicoanálisis, uno, los impulsos, y los impulsos son de dos tipos, eros y tánatos, impulsos del amor, y tánatos, impulsos de muerte. Por ejemplo, el hecho de pelear con alguien es un impulso de muerte. El hecho de querer a alguien o quererme acercar a alguien es un impulso de vida o eros. Concepto importante, el id o ello, el superyo o los deberías sociales, y el yo, que es el espacio donde los dos elementos pelean. Y otro concepto supremamente importante son las etapas de desarrollo psicosexual. La etapa oral, la etapa anal, la etapa de latencia, la etapa genital. ¿Mm? ¿Algo más que tratar sobre este tema? ¿Algún aporte que hayan hecho con relación a la tarea que quieran comentar para que se aclaren sus dudas? Les escucho. Listo. Por consiguiente, esto quiere decir que tenemos supremamente clara la teoría psicodinámica. Doy por entendido que pudieron hacer la interpretación del caso. Sí, profesor. Perfecto. Me encanta que le hayan agarrado así de rápido. Entonces, vamos a hacer apertura a la nueva temática. Ya vimos el psicoanálisis, ya vimos los fundamentos más importantes del psicoanálisis. Ahora nos vamos a meter en otra dinámica. Y esta dinámica es a comenzar a explorar la teoría del conductismo, ¿sí? La cual es una teoría que me gusta muchísimo. Y podríamos decir básicamente que esta es la teoría que fundamenta y sustenta su profesión. ¿Sí? Le pregunto al grupo, cuéntenme por favor, ¿cuáles son como los ejes fundamentales de su carrera? ¿Cuáles son las cosas más importantes de su carrera? ¿Cuáles son los principios de su carrera? Hola, ¿hay alguien al otro lado? Sí, estoy reflexionando. Aparte, gracias, señor Lucas. Aparte del señor Lucas, ¿hay alguien más al otro lado? También estoy reflexionando. Bueno, les voy a dar dos minutos para que reflexionen y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los pilares de su carrera?
cuál es la meta de su carrera, cuál es el propósito de su carrera, o los propósitos de su carrera. En 2 minutos vuelvo a preguntarles para que puedan reflexionar. Bueno, ahora sí cuéntenme, ¿cuáles son los propósitos importantes de su carrera? Y el que no me lo pueda contar, escríbamelo. Yo lo leo. ¿Pero a qué se refiere con propósito? ¿A algo más estricto o a algo En realidad yo no sé qué interpretativo? sería yo no sé qué sería un propósito estricto. Por ejemplo, ¿Tú las me reglas podrías que te dan explicar? a seguir. Un propósito estricto serían las reglas como el código que nos dan al entrar a la universidad de lo que tiene que seguir. ¿Querés fundamentar desde ahí tu respuesta? No, O- solo explicaba. bueno. Entonces mi invitación es que des tu punto de vista desde algo que te nazca, desde tu ser y que te guste decir. Bueno, lo que yo pienso que es el propósito, al menos, de ser un profesor, que es lo que estoy estudiando, es educar, compartir, crear, generar un interés en aprender, una fuente inconsciente o consciente de inspiración, ya sea a niños o adultos. Ya. Muchísimas gracias, señorita. Bien, ¿y qué piensa el resto? ¿Cuál es el propósito, el sentido de esta carrera que estoy estudiando? Yo creo Sí, que los valores que debería tener un educador de pedagogía en inglés es bueno, no sé si, no sé. Yo creo que debería ser sobre todo la idea de que hay que ser paciente, hay que ser tolerante, hay que ser ah, constante con lo que uno está enseñando, hay que respetar lo que uno está también enseñando y respetarse a uno mismo para poder ah, transmitir todos esos valores a los alumnos. perfecto. Bueno, entonces la teoría que vamos a ver hoy les va a gustar mucho porque es la teoría del aprendizaje. Básicamente el conductismo que surge en la psicología nos termina mostrando cuál es la teoría del aprendizaje y es una teoría que funciona, que sirve, que se comprobó científicamente y que tiene muchísimo sentido para nuestra experiencia y nuestra realidad actual. Así que, así que les voy a contar un poquito esa teoría. Les voy a compartir pantalla
para poderles explicar un poco la misma, y luego de esta explicación que les voy a compartir, les voy a invitar a realizar una actividad en el aula virtual. Entonces, les muestro la presentación. Por favor, confírmenme si se observa. ¿Pueden verla en pantalla? Se ve. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Entonces, mi gente querida, yo sé que a veces cuesta mucho participar, pero bueno, hace parte del dinamismo y de la onda que le tenemos que poner a la clase a nuestra distancia. Y además que una de las cosas que a mí me cuesta mucho, es que no podamos vernos, ¿no? Y tampoco saber ustedes cómo se sienten. Por eso voy a necesitar mucho feedback de ustedes. Bueno, mi gente, entonces, ya exploramos la psicología evolutiva, aún no hemos explorado el humanismo, porque lo estoy haciendo por orden más o menos de aparición cronológica. Lo primero que apareció fue el psicoanálisis, después del psicoanálisis apareció el conductismo y después viene el humanismo. Así que ese va a ser el tema que va a ser después. Ahora vamos a ver lo cognitivo-conductual, que es básicamente los fundamentos de la teoría del aprendizaje. Por eso era que les preguntaba un poco cuál era el propósito de su carrera, porque el propósito de su carrera nace aquí, en esta teoría que vamos a abordar. Después veremos el resto de teorías psicológicas y después vamos a ver los procesos de la mente y los procesos de la percepción. Bien, vamos a concentrarnos en lo cognitivo-conductual y las teorías del aprendizaje. Y la idea con este proceso de aprendizaje es que ustedes puedan tomar estas teorías del desarrollo humano para que puedan entender cómo es que nos vamos constituyendo como seres. Entonces les explico. La teoría del conductismo surge a partir de los rusos, no de los norteamericanos. Un señor de apellido Pavlov. Este señor de apellido Pavlov comenzó a estudiar la salivación. A ver, lo que comenzó a estudiar los primeros psicólogos, pero los primeros psicólogos no eran psicólogos, ¿no? Fueron los que comenzaron a encontrar datos interesantes y comenzaron a investigar a ver qué era lo que sucedía ahí. Y Rusia era una de las potencias mundiales. Entonces, había plata para investigar y había interés por conocer el mundo. Entonces, este señor Pablo comenzó a estudiar la salivación de los animales y quería ver por qué salivaban, cómo salivaban, qué era eso de la salivación. Y mientras que investigaba, encontró una cosa muy interesante. Él le puso una cosita en la mandíbula, ahí donde están las glándulas salivales a los animalitos, para ir midiendo cuánta salivación producían y qué alteraba esa salivación. Esa fue la parte terrible del experimento. Pero él vio que cuando le servía alimento salivaban. Pero después comenzó a hacer un juego. Comenzó a anunciarles con una campana que venía el alimento. Entonces sonaba la campana y mostraba el plato de alimento. Y comenzó a ver qué efecto tenía. Primero, cuando sonaba la campana no había ninguna salivación. Pero después, cuando fue asociando la campana a la comida, fue habiendo salivación. Y después lo más increíble es que había salivación solo sonando la campana, sin que hubiera alimento. Entonces, de alguna manera, el animal había asociado la campana y el alimento para generar el mismo resultado. Dos causas distintas generando el mismo resultado. Y dijo, qué interesante. Aquí este animal algo hizo. En ese momento no se llamaba aprendizaje. El aprendizaje ya surge en el siglo XX. Pero en este momento se llamaba una asociación. Asoció un estímulo con otro estímulo y generó el mismo efecto. Gracias a este experimento es que surge la ciencia moderna. Gracias a este tipo de experimento es que comenzamos con esto de la ciencia de la causa y el efecto. Entonces aquí tengo un mapa mental para explicarles un poco esta teoría. Y ahora con las actividades que les tengo planeadas, ustedes van a poder profundizar, ver videos, X, Y, Z. ¿Cuál es mi propósito? Generar un mapa de comprensión. Y que les quede un mapa abreviado también para repasar y aprender.
Entonces, como su nombre lo dice, el conductismo lo que busca es modificar la conducta. No le importa si hay un inconsciente, no cree en eso. No cree que hay una personita dentro de nosotros llamada inconsciente que nos designa cómo es que vamos a hacer. Eso no existe. Lo que existe es una causa y un efecto. Y en los seres humanos, la idea es que las causas humanas generen efectos humanos y los efectos sean a través del cambio de su conducta y su manera de ver el mundo. Eso es lo único que le importa a esta teoría. ¿Sí? Entonces, el conductismo se concentra en los estudios de la conducta y las conductas, para que sean conductas, tienen que ser medidas y observadas. Si una paloma come más, se observa. Si un perro saliva más, se observa. Si un niño se quedó quieto prestando atención, se observa. Así de básico, así de fácil. Por consiguiente, lo que no se mide y no se observa no es ciencia, no es conducta para esta teoría. Entonces, la teoría del conductismo tiene a personas claves que desarrollaron su teoría. El señor Pavlov, que es el que les acabo de explicar, y esa teoría del señor Pavlov de asociar un estímulo con otro estímulo para generar el mismo efecto es lo que se conoce como condicionamiento clásico. Ya van a ver un video que lo explica un poquito más. Y este condicionamiento básico que tiene estímulos o causas, tiene respuestas y las respuestas, como dice aquí abajito, sino que no me llega el cursor hasta allá abajito. Y las causas se extinguen, o sea, se quita una conducta, se discrimina o se resalta una conducta y se vuelve a recuperar una conducta vieja. Ya vamos a ir viendo esto de a poco. Por ejemplo, para que entendamos mejor el conductismo, hay una película que necesito que vean o revean. Esto va a ser una tarea. Se llama La Naranja Mecánica. Necesito que vean y revean esa película. A veces es una película un poquito intensa, pero ahí está explicado el condicionamiento de una manera formidable. Si se leyeran el libro sería mejor, porque el libro relata cosas que en video no se pueden hacer y es mucho más interesante. Esto es una película de los años 70. ¿Qué película? La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Ok. Entonces, esa va a ser una película fundamental para entender el conductismo. Ya tenemos una película fundamental o una serie fundamental para entender el psicoanálisis, y es la serie Freud, que está en Netflix. ¿Mm? Y por ahí he visto que hay algunos capítulos por YouTube gratuitos. ¿Mm? Entonces, Pavlov es el primero que nos da los fundamentos del conductismo clásico. Luego viene el señor Thorndike, que este señor se basa en la hipótesis de estímulo-respuesta. Este señor es el que ya definió que había un efecto, ¿sí? Una causa, el alimento que le ofrecemos al perro. Había un ejercicio de entrenamiento donde hacemos que el perro vaya asociándose con la campana y entonces en ese entrenamiento vaya obteniendo una respuesta determinada. Y luego esa respuesta determinada no hay necesidad de estársela diciendo a la persona. La persona la recuerda solita. ¿Mm? Como por ejemplo, ya somos grandes y sabemos que nos tenemos que levantar para ir a la clase. Entonces ponemos una alarma, decimos a mamá que nos levante, generamos ese efecto que es levantarnos a partir de un ejercicio. El ejercicio es poner la alarma, el ejercicio es avisarle a mi mamá o a mi papá o a quien sea que me levante. Y para eso no tengo que estarlo repasando, sino que ya es una rutina que está metida en mí. Podríamos decir que la hipótesis de estímulo-respuesta sería lo mismo que la construcción de un hábito. Luego aparece el señor Watson, y el señor Watson, a partir del señor Watson hacia el señor Skinner, el condicionamiento clásico comienza a construirse como condicionamiento operante. Sería como una evolución del condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico simplemente se asocian dos estímulos para generar una misma respuesta. En el condicionamiento operante se hacen cosas mucho más complejas y ya la van a ver porque ahora les voy a mostrar un ejemplo con un ratón, un ejemplo con una paloma, un ejemplo con personas sobre cómo funciona. El señor Watson comienza a decir que hay una asociación clara entre un estímulo y una respuesta mediante el condicionamiento. Y el condicionamiento son premios o castigos. ¿Mm? Entonces es básico.
Al estudiante que estudia y tiene buenos resultados le ponemos 7. Al estudiante que no lo hace tan bien le ponemos 3, 4 o 5. ¿Mm? Entonces, de esa manera nosotros condicionamos la conducta. Y a pesar de eso, la gente sigue sin estudiar. A pesar de eso, la gente llega sin hacer tareas, ¿sí? Porque a pesar de que ya tiene un premio y un castigo, eso no quiere decir que cambie su conducta profunda, sus hábitos más profundos. Pero comenzaron a darse cuenta que si uno daba premios o castigos, generaba que una conducta se mantuviera o se restringiera. Y básicamente a todos nos termina manipulando este conductismo, porque sí o sí vamos a tener que sacar 4 en una prueba para poder pasar. Así que vamos a tener que ceder y vamos a tener que aprender de una u otra manera. Después aparece el señor Skinner. Del señor Skinner es que van a ver un video muy interesante. Él ya comienza a constituir el condicionamiento operante y este condicionamiento operante tiene recompensas, tiene refuerzos. Estas son las dos cosas que mantienen una conducta. Tiene extinciones y castigos. Estas son dos cosas que mantienen una conducta. Por ejemplo, yo soy un adolescente, comencé a salir con mis amigos, a chupar, ojalá que no sea a jalar droga, pero bueno, a compartir y a quedarme hasta muy tarde. ¿Sí? Entonces a mis papás se les ocurrió la idea de que yo tengo que llegar a la 1 de la mañana o se les ocurrió que yo tengo que llegar a las 2. A mis papás o a mi cuidador. ¿Sí? Entonces, el problema es que la mayoría de padres utilizan más la extinción y el castigo que los refuerzos y las recompensas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si llegas tarde no salís. ¿Sí? La advertencia busca extinguir la conducta. Entonces, digamos que yo llego un fin de semana a la 1, otro día llego a las 12, quiere decir que la extinción funcionó. Solo la amenaza fue suficiente para que yo cumpliera con la regla. O sea, yo modificara mi conducta. Pero resulta que un día llegué a la 1:30 y otro día llegué a las 2. Entonces puede que ahí venga el castigo. Y el castigo es no puedo salir durante un mes. O no me van a dar plata o me quitan el celular. Ponele. Entonces, el castigo ya es una conducta disruptiva que lo que trata es de ser punitivo con la conducta realizada. La extinción sería como una advertencia. ¿Sí? El castigo ya es cortarlo de raíz, a rajatabla. ¿Sí? El problema es que la mayoría de cuidadores y docentes utilizan estos dos, castigos y extinciones, y no utilizan modificaciones. ¿Sí? En eso fue especialista el humanismo, eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles son las otras formas de modificar la conducta? Dando recompensa. Entonces, si llegas a tiempo, te doy un premio. No es solo te castigo si llegas tarde, sino que premio que hayas llegado temprano. A eso le llamamos recompensa. Y los refuerzos son pequeñas motivaciones, como estarle diciendo gracias, qué bueno que sos, gracias por prestarme atención, te quiero mucho. ¿Sí? Entonces, los refuerzos son esas cosas que yo puedo ir advirtiendo para celebrarle al otro su conducta. La extinción son las advertencias para decirle no lo sigas haciendo porque puedes tener un castigo. Un castigo es una acción ya punitiva donde cobro la conducta mal hecha, como por ejemplo la cárcel. Y las recompensas son los premios que doy por hacerlo bien. Entonces, ustedes que son docentes en potencia, tienen que darse cuenta que si no utilizan estos dos y no le reconocen a su gente, lo más probable es que se vayan a volver locos usando estos dos, la extinción y el castigo. ¿Sí? Entonces, en este mapa está como el ABC general de lo que trata esta teoría. ¿Alguna pregunta con relación a este mapa? No, porque cubre harto lo de Thorndike también con lo de Skinner, que también lo habíamos echado un ojo entonces. Bien. Aquí les doy información donde se puede conseguir esta teoría. Si quieren libros formales, igual uno googlea y le aparece la teoría. Sino que tienen que tener mucha atención de qué medios o cuáles son los elementos de información para que se den cuenta si
es fidedigno ese texto que bajan de Google o no. Por consiguiente, ya tenemos una idea. El conductismo lo que busca es modificar la conducta misma, lo que busca es asociar a estímulos, formas de controlar la conducta en las personas. Más sin embargo, controlar su conducta no es cambiar su personalidad. Esto es una cosa básica que encontró el conductismo. Cambiamos una conducta, pero no cambiamos su personalidad. Para que entiendan eso, necesito que se vean la película La Naranja Mecánica. Ahí modifican la conducta del protagonista, pero no logran cambiar su personalidad. Entonces, conductismo es lo que les acabo de explicar. Usamos reforzadores o usamos extintores de la conducta para hacer que algo suceda o que el sujeto actúe de determinada manera. Y una teoría complementaria que surge después del desarrollo del conductismo es el cognitivismo. Y de aquí en adelante, lo que vamos a trabajar es la teoría cognitiva. Entonces, la teoría cognitiva surge en las escuelas, surge en el análisis de por qué un niño tiene que ir a primero, otro tiene que ir a segundo, otro tiene que ir a tercero, por qué tiene que haber primer semestre, segundo semestre y tercer semestre, y cómo llevar progresivamente a que las personas puedan tener este desarrollo. Entonces, la teoría cognitiva nos dice que nosotros somos más o menos como una computadora. Es más, por esta teoría cognitiva es que se pudieron ir desarrollando las computadoras. Entendiendo cómo funcionamos nosotros, podemos hacer programas para desarrollar las propias computadoras. Y a medida que se desarrollaron las computadoras a partir de los años 30, 40, es que pudimos tener una mejor interpretación de cómo los seres humanos procesan la información. Entonces, el aprendizaje cognitivo puede empezar desde cualquiera de estos cuadritos que ustedes están viendo acá. Pero podríamos empezar a veces desde la memoria. A veces recordamos algo y desde ahí se genera el proceso cognitivo. Estuve durmiendo, recordé algo, hubo una película, recordé algo y desde ahí se genera el proceso cognitivo. Entonces, digamos que un recuerdo genera una respuesta y esa respuesta va a estimular unos efectores. Digamos que me recordé de mi ex. Y cuando me recordé de mi ex, me acordé de lo que hicimos bien y de las cagadas que nos mandamos, ¿sí? Entonces, a veces tomo uno de esos pensamientos y los comienzo a reforzar y comienzo a decir, sí, pero este desgraciado, y me comienzo a enojar. Y yo digo, pero ¿por qué me enojo si esto ya pasó? O a veces se quedan unas cosas ahí guardaditas en nuestra memoria y entonces las comenzamos a reforzar y nos volvemos a poner enojados o nos ponemos contentos como lo hicimos tiempo atrás. Luego, esa conducta se nos va al entorno. Entonces, de pronto nos levantamos de mal genio, nos levantamos contentos. Y de pronto el que se nos cruzó por el camino en el momento que no era, bueno, va a tener una resistencia con nosotros o va a decir, bueno, ya te levantaste con cara de poto. En ese entorno va a haber una recepción. Y en esa recepción esa otra persona va a hacer un proceso y nos va a dar una información. ¿Sí? Esa información que nos hace, así como esa persona tiene una recepción de la información que yo le doy, él me da una respuesta y esa respuesta va a pasar a ser percibida por mí. Donde, por ejemplo, me está diciendo que tengo carepoto, que yo le digo que no, y entonces esta persona me dice, bueno, pero decíselo a tu cara. Entonces, cuando yo tomo esa información de decíselo a tu cara, yo la percibo sensorialmente, la comprendo, la comparo con la información que tengo en la memoria, puedo generar nuevas respuestas o simplemente la guardo en mi memoria y puedo decir, bueno, tenés razón, perdóname, genero un nuevo estímulo, perdóname, tenés razón, la cagué, te pido 1000 disculpas, el entorno recibe esta información, se reciben las disculpas y volvemos a empezar el día. O simplemente me quedo callado, lo guardo en mi memoria y me voy. Hoy no podemos hacer tanto eso por temas de pandemia. Pero básicamente es cómo procesamos la información y cuáles son las etapas de procesamiento de información. Y entender esto es fundamental para su carrera. ¿Alguna pregunta con relación a estos principios cognitivos?
¿Todo se comprendió? Sí, es que me parece que habíamos visto algo parecido a esto el semestre pasado en una clase, en un ramo que se llamaba lengua materna. Es probable. Claro, porque Por- tenía que ver con todo esto de cómo se conseguía asimilar lo que aprendíamos. Y hablando de Y eso, estos van a ser los conceptos fundamentales de esta parte de lo que vamos a experimentar. Cuando estamos aprendiendo, el señor Piaget y luego los constructivistas, después del señor Piaget, fueron sacando unos conceptos. ¿Mm? Si aprendemos, tienen que haber procesos profundos para que se modifique nuestra conducta y nuestra personalidad. No solo es modificar la conducta, como decía Skinner o Watson, sino que aquí lo que buscamos es modificar a la gente por dentro, ¿sí? Que sea otro ser. Para que la gente sea otro ser, primero tiene que interiorizar. ¿Esto a qué se refiere? Interiorizar es hacer que no solo las conductas cambien, sino que cambie mi manera de percibir el mundo. Entonces yo interiorizo un aprendizaje cuando me identifico con él. Entonces, por ejemplo, tenemos chicas que con este tema de la no violencia desde hace 2 años que se viene manifestando esto, se acuerdan de la mujer que asesinaron aquí en el centro de la ciudad. Eso generó un montón de movimientos de denuncia contra la violencia de género. ¿Mm? Entonces las personas que se identificaron, que marcharon y que metieron en su discurso de vida la no violencia y que están pendientes de que la gente cercana no genere violencia hacia ellas, son personas que interiorizaron esa experiencia. ¿Mm? Para que nosotros interioricemos esa experiencia necesitamos asimilar. Asimilar es percibir, asimilar es hacer que la información entre. ¿Mm? Y cuando la información entra tiene que acomodarse. Así que el proceso cognitivo depende de la asimilación y la acomodación. Hacer que la información entre y hacer que la información se organice y sea memorizada. ¿Mm? Por eso es que no tiene que hacer tantas actividades para hacer que la gente vaya asimilando, entrando la información y la vaya reacomodando. Por consiguiente, si entra la información y tiene sentido para mí, yo la guardo en mi memoria, voy a generar modificaciones de mi conducta. ¿Mm? Porque si aprendo, la idea es no cometer tantos errores. Por ejemplo, el COVID nos ha obligado a interiorizar normas de higiene y seguridad, donde nos hemos ido entrenando en ellas, ahora las recordamos y muchos de nosotros las recuerdan y pelean con los que no lo recuerdan en casa, y de esa manera vamos modificando nuestra conducta por un tiempo mucho más largo que lo que permite el conductismo. ¿Mm? Y ya vamos a ir viendo que la primera etapa, antes de que tengamos pensamientos, tenemos esquemas. Esquemas son programas complejos de información, pero cuando un niño repite cosas, no es que haya aprendido. Tiene esquemas, pero todavía no tiene procesos de pensamiento. Para tener procesos de pensamiento, tenemos que haber hecho muchísimo los 4 puntos anteriores. Y después de los esquemas es que aparece el pensamiento y el conocimiento abstracto. Pero eso ya lo vamos a ver. Ahora solo es un mapita. ¿Mm? Pero necesito que vayan entendiendo estos temas porque estos términos los vamos a usar mucho en esta y en el taller del jueves. En esta clase y en el taller del jueves. ¿Mm? Bien, entonces, ya les traté de dar principios del conductismo y ya les traté de dar principios de la teoría cognitiva con sus términos más importantes. Ahora, ¿qué les voy a invitar? Les voy a invitar a que vayamos al aula virtual, nos dirijamos a la quinta clase y allí en la quinta clase ustedes van a encontrar actividad en clase 1. Ahí en quinta clase, con fecha de hoy, van a encontrar el PowerPoint que les estoy mostrando. Ahí van a encontrar un documento complementario. Y abajito de esa quinta clase van a encontrar actividad en clase 1. Les voy a invitar que realicemos esa actividad en clase que consta de videos y de preguntas. Entonces ahí van a profundizar más los temas asociados a la teoría cognitiva y conductual. Por consiguiente, les explico el step by step. Entonces, vamos al aula virtual,
Vamos a al sector clases, ya saben que hay una parte que dice miércoles clases, jueves talleres, vamos a clases, buscamos la actividad en clase 1, revisamos el material, respondemos las preguntas de esa actividad en clase 1, siempre debemos finalizar la actividad para que nos pueda aparecer el feedback de la misma, y luego volvemos para aclarar algún tipo de inconveniente. Para esta actividad vamos a tener 25 minutitos. Bien. ¿Queda clara la instrucción? Sí. ¿Qué unidad dijo, profe, que está? ¿La 5? Estamos en la quinta clase. Estamos en la primera unidad. Y en este semestre solo vamos a tener 3 unidades. ¿Listo? Primera unidad, buscamos quinta clase. Ahí está actividad en clase 1. Perfecto. 25 minutitos a partir de este momento. Quien tenga algún problema, algún inconveniente, por favor me lo comunica y le ayudo con mucho gusto. Esto es individual nomás, ¿o no? Tal cual. Vale. Profesor, Cuéntame. tengo un problema médico, así que me voy a desconectar ahora, pero voy a dejar el computador prendido para que siga grabando. Y cuando la clase termine, automáticamente Zoom la convierte. Así que, No, la puedes cortar ya porque ahora el resto de clases se nos va a ir en la actividad, así que no hay problema. ya, muy bien, gracias. Bueno.